Story 1. Cuando la situación con mis padres se volvió insostenible, tuve que mudarme. Estaba en una mala racha en cuanto a vivienda y solo podía dormir en los sofás de mis amigos por un tiempo limitado. Estaba buscando en todas las aplicaciones y sitios web de compañeros de cuarto y apartamentos cuando encontré algo que me llamó la atención en una aplicación. Un hombre llamado Luke había listado una habitación para alquilar en su casa de una planta con 3 dormitorios. El precio del alquiler era de $1,200 por mes. Básicamente, él sería mi casero y compañero de cuarto, ya que también viviría en la casa. Se aseguró de notar en el anuncio que estaría fuera de la casa la mayor parte del tiempo y que el inquilino tendría la casa para sí mismo con frecuencia. Puso en letras mayúsculas algunas reglas básicas, incluidas no fiestas, no grandes reuniones, no beber en la sala de estar y no usar el sótano. Parecían reglas bastante estándar. Fui a ver la casa en persona y conocer a Luke. En el momento en que abrió la puerta, me di cuenta de que era un poco retraído. Su comportamiento era callado y un poco torpe. Me mostró la casa y pude notar que estaba nervioso, porque su voz temblaba y tartamudeaba. El dormitorio era de buen tamaño y la distribución de la casa era buena. Era un diseño abierto, lo que significa que la cocina, la sala de estar y el comedor eran un gran espacio abierto. Por $1,000 al mes en mi área, era una ganga. Explicó algunas reglas más en persona y enfatizó nuevamente que no podía ir al ático o al sótano, ya que los usaba solo para almacenamiento. Pareció bastante justo. En el lugar, le dije que estaba interesado. Nos dimos la mano y 2 días después me estaba mudando. No redactamos ningún tipo de contrato o arrendamiento. Solo le pagaría en efectivo cada mes, el primer día de cada mes. Me acomodé rápidamente. El dormitorio que estaba alquilando ya estaba amueblado con una cama y muebles básicos, así que lo único que hice fue colgar algunas decoraciones de pared y llenar la cómoda y el armario con ropa. Afortunadamente, la habitación tenía una cerradura y él me dio la llave para que pudiera cerrarla cuando él no estuviera en casa, lo que al principio pareció un gesto agradable. Luke nunca me dijo a qué se dedicaba, solo me dijo que generalmente no estaría en casa, pero pronto descubrí que eso no era cierto. Cada vez que volvía del trabajo, su coche siempre estaba en la entrada. Rápidamente, empecé a notar ruidos fuertes fuera de mi habitación por la noche, desde pasos hasta puertas que se abrían y cerraban constantemente. Una noche, salí en medio de la noche solo para ir al baño y noté que la puerta del sótano estaba abierta. Caminé hasta la parte superior de las escaleras y miré hacia abajo. Había una luz tenue allá abajo, aparentemente desde una esquina lejana, fuera de vista. Escuché ruidos de golpes provenientes de allí. Eran las 2 de la mañana. ¿Qué podría estar haciendo allí abajo? Entonces los golpes se detuvieron y Luke apareció en la parte inferior de las escaleras y me miró. Fue tan aterrador que describirlo con palabras no le hace justicia a la situación. Parecía visiblemente irritado mientras me miraba. Me disculpé y dije que solo iba al baño. Casi con enojo, me respondió que cerrara la puerta del sótano. Obedecí, extrañamente perturbado. Fui al baño y luego volví a la cama. Me quedé despierto un rato después de eso, con la mente acelerada, preguntándome qué estaba haciendo. Aproximadamente una semana después, volví a casa y noté que la puerta de mi habitación estaba desbloqueada. Siempre la cerraba con llave antes de salir todos los días. Miré alrededor de la habitación para ver si faltaba algo y, aunque no parecía faltar nada, noté que algunas cosas habían sido movidas. Para empezar,
Mi ropa en la cómoda ya no estaba apilada ordenadamente. Se podía notar que había sido revisada. La puerta del armario también estaba entreabierta. Me di cuenta de que él tenía su propia llave y probablemente había entrado en mi habitación y revisado mis cosas. Esto parecía una clara invasión de la privacidad y una violación de mis derechos como inquilino. Tenía que averiguar cómo confrontarlo sobre esto. Fui a llamar a su puerta, pero no respondió. Su coche estaba en la entrada de nuevo, así que tenía que estar en casa. Estaba recibiendo vibraciones muy extrañas de todo esto. Me di por vencido y volví a mi habitación después de calentar mi cena en el microondas. Mientras estaba en mi habitación relajándome y viendo la televisión, escuché que la puerta de la habitación de Luke se abría. Aproveché esta oportunidad para levantarme y confrontarlo, así que fui a la sala de estar y lo encontré con prisa por salir de la casa. Lo detuve y le pregunté si había entrado en mi habitación. Me miró con una expresión en blanco y directamente dijo que no. Respondí delicadamente, sin ser hostil, diciendo que la puerta estaba desbloqueada y que algunas de mis cosas parecían haber sido revisadas. Entonces, afirmó que yo tenía la única llave de mi habitación y luego dijo que tenía prisa, que tenía que irse, y se fue. Estaba pasmado por todo esto. Quería pedirles consejo a mis padres, pero en ese momento los odiaba y no quería saber nada de ellos. Ya estaba de vuelta en las aplicaciones y sitios web buscando otras listas. Sabía que no quería quedarme allí. Entonces, me di cuenta de que esta era la primera vez que Luke aparentemente no estaba en casa mientras yo estaba. La curiosidad pudo más que yo y tuve que revisar el sótano. Primero, revisé las ventanas para asegurarme de que su coche no estaba, y no estaba. Luego fui a abrir la puerta del sótano. Extrañamente, no pude encontrar ningún interruptor de luz, así que usé la linterna de mi teléfono para guiarme. Los escalones crujían tanto que me sentí como si estuviera en una casa abandonada. Llegué al fondo y había una alfombra beige que se estaba enrollando en las paredes, como si estuviera mal ajustada al suelo. Era un sótano muy pequeño, al menos la sala principal lo era. Solo había un sofá feo en el medio de la sala. También había un olor un poco extraño allá abajo, y el olor solo empeoraba a medida que me acercaba a una puerta en la esquina. Intenté abrir la puerta, pero desafortunadamente estaba cerrada con llave. O tal vez debería decir afortunadamente, porque no estoy seguro de querer saber realmente qué estaba emitiendo ese olor. Casi olía a aguas residuales, pero peor. Hice un barrido rápido por la sala principal del sótano y no encontré nada, solo algunas cajas de cartón selladas que no iba a abrir. Volví a subir y cerré la puerta. El resto de la noche me quedé en mi habitación. Nunca escuché a Luke volver. Debe haber regresado después de que me quedé dormido. Me desperté. La habitación aún estaba oscura. Mi alarma no estaba sonando. Algo más me había despertado. Escuché el suelo junto a mi cama crujir y me giré y vi a Luke inclinado sobre mi cama mirándome. Grité y él me dijo que me callara y luego me preguntó si había entrado en el sótano. Grité, no, ¿cómo entraste aquí? Cerré la puerta con llave. Entonces me preguntó, ¿estás seguro? Yo le grité, ¿entraste en esta habitación cuando no estaba en casa? Él respondió no. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Le pregunté cómo había entrado aquí. Entonces lo vi levantar la mano en la oscuridad. No estaba sosteniendo nada en ese momento. No sabía lo que significaba. Me dijo antes de salir de la habitación, creo que deberías buscar otro lugar para vivir. Y luego cerró la puerta. Comencé a empacar de inmediato. No iba a quedarme ni un minuto más en esa casa. Llamé a su puerta y le grité que me devolviera la mitad del dinero del alquiler, ya
que solo había estado allí unas 2 semanas. Momentos después, abrió la puerta y solo su brazo salió por la puerta sosteniendo una pequeña pila de billetes de $100. Logró hacer que incluso el acto de darme el dinero fuera increíblemente espeluznante. Lo agarré, eran solo $400. De todas formas, era lo suficientemente cerca. Solo quería salir de allí. Estaba completamente empacado y fuera de allí en una hora. Dormí en mi coche esa noche. Terminé volviendo a la casa de mis padres al día siguiente y después de explicar la locura por la que había pasado, algo cambió y ellos estaban más receptivos a recibirme de nuevo. Aún me mudé un mes después, pero mis padres y yo estamos bien ahora. Si estás eligiendo tener un compañero de cuarto aleatorio en línea, ten cuidado y usa tu mejor criterio después de conocerlos. Story 2. Era mi tercer año de universidad y me había mudado del campus a un edificio de apartamentos estudiantiles. Mi compañero de cuarto fue asignado por la escuela, en el sentido de que solo era otra persona que también necesitaba un lugar para vivir. Su nombre era David, y al principio parecía un buen tipo, amable y educado, siempre sonriente y haciendo pequeñas conversaciones. Pero, con el paso de los días, comencé a notar cosas extrañas sobre él, pequeñas peculiaridades y comportamientos raros que me hacían sentir incómodo. Todo empezó con la forma en que David siempre se quedaba en mi habitación, haciendo preguntas insistentes sobre mi vida personal y husmeando en mis cosas como si estuviera demasiado cómodo haciéndolo. Al principio lo ignoré, pensando que era solo curiosidad inofensiva, aunque me parecía algo extraño. Pero cuanto más pensaba en ello, más me molestaba. Luego estaban los ruidos que oía provenir de la habitación de David a altas horas de la noche, conversaciones y ruidos de movimiento que eran un poco preocupantes. Trataba de ignorarlos, diciéndome a mí mismo que solo era David viendo televisión o hablando por teléfono, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Una noche, incapaz de dormir, debido a los extraños ruidos provenientes de la habitación de David, decidí investigar. Caminé silenciosamente por el pasillo y presioné mi oído contra la puerta de la habitación de David, esforzándome por escuchar lo que estaba pasando adentro. Lo que escuché fue raro. Era el sonido de David susurrando para sí mismo, su voz baja y apagada, y luego, de repente, los susurros se detuvieron y no hubo más que silencio. Entonces escuché: Jeff. David dijo mi nombre. ¿Sabía de alguna manera que yo estaba afuera de la puerta? Rápida y silenciosamente, me alejé de la puerta y volví a mi habitación. Me metí en la cama en silencio, sin saber qué hacer con eso. ¿Por qué David hablaba solo? ¿Estaba escondiendo algo de mí? ¿O estaba sonámbulo? Pero entonces, ¿cómo supo que yo estaba afuera de su puerta? No podía sacarme esa sensación de incomodidad de la cabeza. Al día siguiente, seguí pensando en la noche anterior. A medida que pasaban los días y los sonidos provenientes de la habitación de David persistían, mi paranoia solo empeoraba. No podía deshacerme de la sensación de que David estaba ocultando algo de mí. El comportamiento de David también se volvió más extraño. Empecé a notar pequeños cambios sutiles en su comportamiento, como cuando me lanzaba miradas extrañas y sus movimientos parecían un poco furtivos. Una noche me desperté en una hora extraña de la noche y escuché la voz susurrante de David en el pasillo, justo afuera de mi puerta. Eso realmente me estaba asustando y me preguntaba si él estaba sonámbulo. Fui hasta la puerta y puse mi oído contra ella, y como la última vez, los susurros se detuvieron. Luego, David nuevamente dijo: Jeff. Esta vez respondí: Sí, ¿estás bien? No respondió.
Solo escuché sus pasos alejándose hacia su habitación. La noche siguiente, me desperté con el sonido de mi puerta cerrándose. Escuché los pasos de David alejándose en el pasillo. Esto estaba fuera de control. Al día siguiente, decidí confrontarlo sobre su posible sonambulismo. Le dije que había estado escuchando sus pasos tarde en la noche y cerrando mi puerta la noche anterior. Luego le pregunté si alguna vez se había sabido que era sonámbulo o si tenía algún tipo de trastorno del sueño. Pareció no saber cómo responder al principio, pero luego dijo que sí, que a veces tendía a sonambular. No me lo estaba creyendo. Algo estaba pasando. Decidí registrar la habitación de David en busca de respuestas. Sabía que era arriesgado, pero no podía ignorar la persistente sensación de que algo estaba mal. Esperé hasta que David saliera del apartamento. Luego me escabullí en su habitación. Sabía que quizás no tendría mucho tiempo, así que busqué rápidamente, revisando cajones y armarios en busca de cualquier cosa que pudiera explicar el extraño comportamiento nocturno de David. Y luego, cuando estaba a punto de rendirme, lo encontré. Un pequeño cajón discreto escondido en el fondo del armario de David. Lo abrí y mi sangre se congeló con lo que encontré dentro. Era una colección de fotografías, docenas de ellas, principalmente de mí durmiendo y de otro chico que parecía tener nuestra edad, todas mezcladas. Fueron tomadas desde diferentes ángulos y distancias, algunas tan de cerca que podía ver los poros de mi piel y los mechones de cabello en mi cabeza. Sentí náuseas al darme cuenta de lo que estaba viendo. David había estado tomando fotos en secreto de mí mientras dormía, sin mi conocimiento o consentimiento. No podía creerlo. Estaba viviendo con algún tipo de voyeur enfermo que probablemente se excitaba de alguna manera con estas fotos. Había estado violando mi privacidad e invadiendo mi espacio personal durante quién sabe cuánto tiempo. Quería confrontar a David y exigir respuestas, pero tenía miedo de lo que podría hacer, miedo de lo que podría decir, miedo de lo que podría pasar si lo confrontaba solo. Así que tomé una foto del contenido del cajón y tomé un puñado de fotos como evidencia contra David. Empaqué mis cosas y al día siguiente mostré las fotos al departamento encargado de las acomodaciones estudiantiles y me dijeron que los dejara tomar las medidas apropiadas. Tuve suerte y me asignaron a un apartamento diferente con una persona normal que necesitaba un compañero de cuarto. Nunca volví a hablar con David. Incluso ahora, años después, no puedo olvidar esas fotos escalofriantes y los susurros de David y sus movimientos furtivos en la noche. Nunca descubrí quién era el otro chico en las fotos. Probablemente era su antiguo compañero de cuarto, pero nunca logré averiguar su nombre. Pero quién sabe, tal vez él también lo descubrió. Story 3. Cuando tenía 23 años, tuve que mudarme a otro estado por trabajo. Todavía trabajo para la misma empresa, pero he podido regresar a mi ciudad natal y trabajar en la oficina local. En ese momento, necesitaba un lugar para vivir que no fuera muy caro. Publiqué un anuncio en varios sitios web, buscando un compañero de cuarto: Facebook, Craigslist, Twitter e incluso en el subreddit de mi vecindario. Un tipo llamado Rob me contactó por Facebook diciendo que tenía una habitación disponible en su casa. Miré sus fotos para ver si parecía un tipo normal, y así era. Estaba abierta a la idea de tener un compañero de cuarto masculino, siempre y cuando pareciera normal, aunque mis padres estaban muy en contra. Rob y yo hicimos una videollamada durante la cual me dio un recorrido virtual por el lugar. Aparentemente, era dueño de la casa, una casa modesta en el centro de la ciudad, a solo 10 minutos en coche de donde estaría mi oficina.
También parecía bastante amable y no tuve ninguna mala impresión. El precio era justo y sus reglas también eran bastante razonables. Dijo que la habitación estaba disponible para mudarme de inmediato, lo cual era perfecto. Una semana después, tenía todas mis cosas empacadas y me dirigí hacia allá. Conocí a Rob justo enfrente de la casa, donde me saludó y me entregó una llave. La primera cosa que noté sobre él fue que era realmente bajo. Tenía mi misma estatura. Me ayudó a llevar algunas de las bolsas más grandes y pesadas adentro. Me mostró mi habitación, que ya estaba amueblada, diciendo que uno de sus amigos había estado viviendo allí y se había mudado recientemente. Por supuesto, reemplacé todas las almohadas y sábanas con las mías. El resto del día me dediqué a instalarme. Rob, según pude ver, estaba tratando de conocerme mejor y, presumiblemente, hacerme sentir en casa. Aún no percibí ninguna vibra excesivamente amistosa. Al día siguiente era domingo y Rob se ofreció a llevarme por la ciudad para mostrarme los alrededores. No estaba muy entusiasmada, pero acepté solo para empezar con buen pie. Nos llevó por la ciudad mostrándome dónde estaban los buenos centros comerciales, restaurantes y cosas así. Luego ofreció llevarme a almorzar. Realmente no tenía hambre y parecía casi una cita. No quería que tuviera ninguna idea equivocada, solo necesitaba una habitación. Dije que no tenía hambre y entonces sugirió que fuéramos a tomar algo. Cortésmente, rechacé también, diciendo que no bebía en noches de trabajo. Fue un poco insistente, pero mantuve mi educación y rechacé nuevamente. Finalmente desistió y de repente se quedó muy callado, como si estuviera molesto. Admito que me sentí un poco incómoda, pero nada que no pudiera manejar. Esa semana fue mi primera semana de trabajo, así que mi atención se centró principalmente en adaptarme a la nueva rutina. No fue sino hasta unos días después, cuando llegué a casa, hice la lavandería y noté que mi cesto de ropa parecía movido, como si las prendas no estuvieran como las había dejado. No fue hasta que estaba cargando la lavadora que noté que faltaba un par de mis bragas. Revisé mi habitación de arriba a abajo unas 5 veces, pero no las encontré. Tuve un pensamiento perturbador. ¿Y si Rob? Me negué a creerlo por el momento y no había manera de confrontarlo al respecto. Aún así, ahora empezaba a desear que hubiera una cerradura en la puerta del dormitorio. Ese fin de semana compré una perilla con cerradura en Ace Hardware y, mientras Rob no estaba en casa, cambié la perilla actual por la nueva. Ahora podía dejar el lugar en paz. Planeé contarle a Rob la próxima vez que lo viera, pero esa noche no regresó a casa. Su horario parecía bastante aleatorio. Esa noche me desperté con golpes en la puerta de mi habitación. Era Rob, diciendo mi nombre y no sonaba feliz. Decidí fingir que estaba dormida. Honestamente, estaba un poco asustada de abrir la puerta. Tenía la sensación de que tenía que ver con la perilla, y tenía razón. A la mañana siguiente, me desperté con un montón de mensajes de Rob diciendo que necesitábamos hablar. Simplemente respondí si era sobre la perilla, y él respondió que sí. Me disculpé y dije que planeaba decírselo. Él respondió que debía quitarla. Estaba teniendo unas vibras increíblemente desagradables y extrañas de su tono. Mi siguiente respuesta la pensé un poco más, y básicamente le expliqué cómo espero que pueda simpatizar y entender que soy una chica, y simplemente me siento más segura pudiendo tener privacidad en mi habitación. Respondió un poco más amable esta vez, pero aún así, básicamente dijo que no a mi solicitud y que la perilla antigua debía volver. Estaba confundida y molesta, pero tenía que respetar sus reglas. También instalé la cerradura sin decírselo, así que sentí que tenía derecho a estar un poco enojado. Pero, ¿cómo supo que la cambié?
La idea de que intentó entrar en mi habitación esa noche me asustaba. Cambié la perilla al día siguiente y la devolví a Ace. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente mal. Hubo una llamada en la puerta un día cuando Rob no estaba en casa. Era una chica de mi edad. Me preguntó si estaba viviendo allí con Rob y dije que sí. Me advirtió que saliera de allí inmediatamente, que Rob tenía múltiples órdenes de restricción en su contra de diferentes chicas y que era conocido por ser un acosador muy peligroso y espeluznante. Me quedé sin palabras. Le pregunté cómo sabía que estaba aquí. Dijo que sabía que estaba tratando de alquilar su habitación y que no era sorprendente que optara por tener a una chica mudándose. Dijo que me vio mudándome y quería esperar hasta que él no estuviera en casa para venir a advertirme. Le agradecí muchísimo. Estaba realmente aterrorizada. Ya le había pagado a Rob por todo el mes y no sabía qué hacer. Ella dijo que me ayudaría de cualquier manera que pudiera. Tomé su número y ella se fue. Comencé a empacar mis cosas y buscar otros lugares a los que pudiera mudarme. Encontré algo al otro lado de la ciudad, un apartamento tipo estudio, subarrendado por un poco más de dinero. Contacté con la persona del anuncio y ella me dijo que podía mudarme tan pronto como fuera posible. Perfecto. Ahora solo necesitaba decirle a Rob y recuperar mi dinero. Comencé a empacar algunas de mis cosas en mi coche y le envié un mensaje diciendo que tendría que mudarme mañana porque surgió algo con mi familia y necesitaba irme a casa. No respondió. Regresó a la casa aproximadamente una hora después y me preguntó sobre mi mensaje. Inventé mi mejor historia falsa posible y él dijo que sí, me devolvería el dinero mañana después de ir al banco. Me sentí súper aliviada. Aproximadamente una hora después, llamó a mi puerta y luego dijo: ¿por casualidad alguna chica te dijo algo? Simplemente dije no. ¿Qué quieres decir? Y él respondió: nunca mente. Parece que estás huyendo de aquí por otra razón. Insistí en que era puramente por razones familiares. Dijo ok y se fue. Tristemente, la historia no terminó ahí. Esa noche me desperté y grité con todas mis fuerzas cuando vi una figura negra sentada al borde de la cama. Era Rob. Se giró y puso su mano en mi boca y dijo: le pedí por favor que no me hiciera daño y respondió: ¿por qué te haría daño? Sabía que alguien te dijo algo. No creas lo que dicen esas chicas. Dije que me estaba asustando y esta parte todavía es tan insana para mí como lo fue en ese momento. Comenzó a acariciar mi pierna y dijo que no quería asustarme justo después de que dije que me estaba asustando. Me levanté de la cama y corrí hacia la puerta y él gritó para que me detuviera. Corrí afuera con mi teléfono en mano y llamé a la policía. Me escondí en los arbustos hasta que llegaron y expliqué toda la situación. Hicieron que Rob saliera y contara su versión de la historia. Básicamente les dije que solo quería sacar todas mis cosas de la habitación y me iba. Los policías se quedaron allí mientras recogía el resto de mis cosas y las llevaba a mi coche. También insistí en que Rob me devolviera el dinero en presencia de la policía y lo hizo. Durante todo el tiempo que la policía estuvo allí, intentó actuar como un tipo normal. Pude notar que uno de los oficiales luego me llevó a un lado para decirme que este tipo había sido arrestado antes por otros incidentes con mujeres. Pero Rob negó haber entrado en mi habitación o haberme tocado o cualquier cosa, así que era todo su palabra contra la mía. Dejé la casa y me fui directamente a un hotel esa noche. Al día siguiente me mudé al apartamento tipo estudio. Afortunadamente, la chica que lo publicó pudo facilitar mi mudanza rápida. Nunca más viviré con otro hombre que no sea mi novio o esposo, o simplemente con alguien que no conozca.